nefrólogo en el Hospital 2 de Mayo. Y el día de hoy vamos a hacer la sesión de anatomía y fisiología renal del curso. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, la pueden escribir en el chat y al final de la exposición al final de la exposición se responderán todas sus interrogantes. Si no, las pueden realizar de todas maneras al final de la sesión, me las preguntan. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, los objetivos de esta exposición es reconocer la estructura de los riñones tanto a nivel macroscópico, ver sus relaciones anatómicas y reconocer la microestructura de la nefrona y sus funciones. Y a su vez es importante que repasemos y revisemos los conceptos fisiológicos básicos que nos van a permitir entender posteriormente la fisiopatología de las distintas enfermedades que se pueden producir para idear un plan de manejo y llegar a un tratamiento óptimo, que esa es la meta final, ¿no? Muy bien, entonces como generalidades, eh, los riñones conforman es un par de órganos que se encuentran en el espacio retroperitoneal con una forma de habichuela característica, presentan un color rojo violáceo con una consistencia firme y en términos generales presentan funciones tanto excretoras como hormonales, además de regular lo que es el medio interno, la presión arterial, el estado ácido-base, el estado hidroelectrolítico, así como también va a presentar funciones hormonales relacionadas con la síntesis de eritropoyetina, la síntesis y secreción de renina y la activación de la vitamina D. En esta imagen del néter podemos observar ambos riñones. Por lo general, el riñón izquierdo va a ubicarse levemente más arriba que el riñón derecho. Y esto se debe a que en el proceso de la embriogénesis, el riñón derecho no llega a ascender hasta la misma ubicación del riñón izquierdo debido a la presencia del hígado. Además de esto, podemos observar que, eh, bueno, en esta imagen eh, podemos ver que el peritoneo ha sido recortado para observarse que está ubicado posterior a este y parcialmente va a cubrirlo a través de su capa parietal. En cuanto a sus dimensiones, los riñones van a pesar en el varón entre 125 a 170 gramos y en la mujer de 115 a 155 gramos. Van a presentar unas medidas de aproximadamente 10 centímetros, pero en general se considera que entre 9 hasta 12 o 13 centímetros puede ser normal y esto va a depender también de la población estudiada. En la literatura, los libros recalca que el largo del riñón es entre 10 a 12 centímetros, pero hay que considerar que este tamaño renal es en una población por lo general estadounidense, ¿no? Entonces, en nuestra propia población que tenemos personas con una estatura más baja, el tamaño renal también va a ser eh, un poco menor, ¿no? Que puede considerarse hasta 9 centímetros en el límite inferior. En cuanto a su ancho, va a ser entre 5 a 7 centímetros y su espesor va a ser entre 2.5 a 3 centímetros. Entonces, una manera fácil de acordarse de las medidas es recordar primero la longitud y después para las otras medidas recordar que el ancho es la mitad del promedio de largo y el espesor es la mitad del promedio del ancho, ¿no? Entonces tenemos 10, 5 y 2.5 centímetros. A su vez, ambos riñones no van a estar, a pesar de encontrarse adosados a la parte posterior del abdomen, no van a estar en una posición recta, sino van a estar levemente oblicuas, y es porque van a seguir el trayecto del músculo psoas lumbar, y por lo tanto la distancia entre los polos superiores
va a ser, entre ambos polos superiores va a ser menor que la distancia entre los polos inferiores. Más o menos unos 5 centímetros de distancia entre, perdón, unos 10 centímetros de distancia entre ambos polos superiores y unos 12 centímetros de distancia entre los polos inferiores. Ya como podemos ver en esta imagen. Y la posición habitual, los libros refieren que se van a ubicar entre T12 y hasta L2, o incluso algunas veces hasta L3. Sin embargo, estas descripciones se hicieron en cadáveres y en los cadáveres el diafragma está retraído, por lo tanto el riñón asciende, ¿no? Entonces, la posición real del riñón en una persona de pie, por lo general se encuentra entre L1 y L3. Como les mencioné, la ubicación es retroperitoneal, eh, y en esta imagen podemos ver una visión posterior de ambos riñones, ¿no? Que se encuentran, podemos observar las costillas flotantes, la costilla 11 y la costilla 12, y déjenme ver si puedo colocar un puntero. Ya, entonces acá que podemos ver que el riñón izquierdo, tanto el riñón izquierdo como en el derecho se van a relacionar en su parte posterior con las costillas flotantes, tanto la 11 y la 12, y de lateral hacia medial podemos, eh, se encuentran comunicadas o, bueno, adheridas al músculo transverso del abdomen, más interno al músculo cuadrado lumbar, y más internamente al músculo psoas mayor. Va a presentar una cavidad interna que va a ser cóncava y un borde externo que va a ser convexo, que va a ser mucho mayor que el borde interno. Y a través del borde interno va a salir el pedículo renal, ¿no? Que como sabemos, eh, un hilio son todas las estructuras que salen de un órgano. Entonces acá tendríamos la arteria renal, la vena renal y también el uréter. Ya, acá podemos ver otra imagen de la misma que es importante, sobre todo cuando se hacen procedimientos tipo biopsia renal, poder ubicar adecuadamente la posición del riñón, ¿no? Por lo general, este tipo de procedimientos lo realizamos en el riñón izquierdo y tomamos como referencia, como les mencioné, la última vértebra torácica y hasta la tercera vértebra lumbar, ¿no? Más o menos en esa posición. Igual nos ayudamos del ecógrafo en todo momento para hacer este procedimiento. Además, en cada riñón va a contar eh, con distintos segmentos. En la parte anterior va a tener el segmento superior, en la parte medial el segmento antero superior y el antero inferior, y en el polo inferior es el segmento inferior, y en su lado posterior tenemos un segmento posterior. Acá podemos observar la distribución de la irrigación, ¿no? Hacia ambos riñones. Podemos ver que en cuanto a la irrigación arterial, la aorta abdominal va a dar una arteria renal izquierda que va a ser más larga que la arteria renal derecha, y lo contrario va a ocurrir con el drenaje venoso, en el cual la vena renal izquierda va a ser, eh, va a ser más corta que la vena renal derecha. Una implicación importante en patología de la vasculatura renal es recordar que la vena renal izquierda, a diferencia de la vena renal derecha, presenta
una, un drenaje adicional que proviene de la vena gonadal, ¿no? Testicular en varones y ovárica en las mujeres, y que en caso de presentarse patología, por ejemplo, en el caso de una trombosis de la vena renal izquierda, podría identificarse eh, en, desde un punto de vista clínico, porque debido a este drenaje venoso, podría verse en el varón, está descrito, ¿no? Que puede observarse una, una congestión venosa y verse varicocele del testículo izquierdo. Bueno, esto es lo que ya les comenté, la, las relaciones que tienen con los distintos músculos de la pared posterior del abdomen, el músculo transverso abdominal en rojo, el músculo cuadrado lumbar y el psoas lumbar. Acá una imagen de la irrigación. Las arterias renales, además de dividirse en arterias segmentadas que van hacia cada segmento que les mencioné de cada riñón, también antes de esta división presentan una arteria que irriga lo que es la glándula suprarrenal, que se ubica en la parte superior de cada riñón, y ya es una irrigación terminal hacia este órgano. Además, por la parte externa del riñón va a presentar una cápsula eh, adiposa que en riñones sanos es fácil de retirar, pero en riñones con una patología inflamatoria, por ejemplo, esta cápsula se adhiere y es difícil de retirar, ¿no? Por fuera de esta se encuentra un espacio que que se conoce como el espacio perirrenal, ¿no? Que es por lo general está ocupado por tejido graso, y por fuera de esto se encuentra una fascia renal que también se le conoce como fascia de Gerota. Y podemos ver acá la fascia de Gerota, que tiene dos capas, o dos capas o láminas, la lámina anterior que va de un lado de un riñón hacia el otro, y tiene una capa posterior que se conoce como fascia de Zuckerland, pero que no recorre el mismo trayecto porque se interrumpe por la vértebra. En esta otra imagen podemos ver también el riñón, en este caso el riñón derecho, y que entre la fase y que está rodeado por un espacio perirrenal, ¿no? Que es un tejido adiposo. Por fuera de este se va a encontrar la fascia renal, y por fuera de esta se va a encontrar una por fuera de esta se va a encontrar un espacio pararrenal, ¿no? Y por delante de que es este de acá, se va a encontrar el peritoneo parietal, que va a recubrirlo. Esta fascia envuelve el riñón y por lo general no llega a comunicar, no llega a comunicarse con el riñón contralateral, pero sí se comunica con la pelvis eh, por la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando haya alguna infección renal, una pilonefritis, pues esta podría transmitirse hacia la parte de la pelvis por esta comunicación inferior de la fascia. Como les mencioné, en el borde interno de cada riñón va a presentar un hilio renal, el cual va a presentar eh, de anterior a posterior, va a presentar la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Acá podemos ver una imagen de un corte de un riñón en el cual se reconocen distintas estructuras. Además del hilio renal que les mencioné, cada riñón va a presentar entre 7 a 8 lóbulos renales, y cada lóbulo renal va a presentar una pirámide renal, ¿no? Que es esta de acá y que va a constituir lo que es la médula renal. Por fuera de la médula renal, de estas pirámides, y de forma más externa se va a encontrar la corteza, donde se van a ubicar las nefronas, que es la unidad funcional de los riñones. Y entre pirámide y pirámide tenemos las llamadas columnas renales.
podemos ver que cada pirámide medular va a desembocar en una papila, y en esta papila se van a encontrar eh, la confluencia de los túbulos colectores que van a drenar en, en el cáliz menor inicialmente, donde se inicia la vía urinaria, y posteriormente los cálices menores, tres cálices menores van a formar un cáliz mayor, y los cálices mayores se van a unir para formar la pelvis renal. Bueno, sobre las características de la corteza y la médula, la corteza va a tener una zona externa y pálida, va a medir va a tener una medida entre 10 a 15 milímetros, ¿no? Y se va a prolongar hacia la médula a través de las columnas renales o columnas de Bertini. Y la zona de la médula que va a ser las pirámides, o sea, van a dividir entre 8 hasta 18 pirámides renales. En su vértice van a formar lo que es la papila, en el cual desembocan entre 10 a 25 túbulos colectores. Sobre la irrigación renal, cada, cada arteria renal se va a dividir eh, en, en ramas anteriores y posteriores, que van a ser ramas segmentarias. Acá podemos verlo mejor, la división de la arteria renal en ramas segmentarias, que a su vez se van a dividir en arterias interlobulares, las cuales van a bordear a cada pirámide renal y van a separar la corteza de la médula. Llegando a la base de la pirámide, se va a formar las que se conocen como arterias arquiatas o arcuatas, o arciformes también se le pueden llamar, y posteriormente las arterias arcuatas van a formar las arterias eh, radiadas o perforantes, y posteriormente van a dividirse en la arteriola aferente. Acá podemos verlo, la arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias, las arterias segmentarias a su vez se van a dividir en arterias lobares, estas en arterias interlobares, posteriormente en arterias tarsiformes o arcuatas, en arterias interlobulares, en arterias aferentes, en capilares glomerulares y finalmente en arteriolas eferentes. Acá podemos ver cómo la arteria segmentaria penetra eh, en el óvulo, forma las arterias lobares, para después dividirse en arterias interlobares, arcuatas, interlobulillares, la arteriola aferente, el penacho glomerular y la arteriola eferente. Después de la arteriola aferente, dependiendo del tipo de nefrona en la cual se haya dividido, pueden formarse los capilares peritubulares, o si son nefronas yuxtamedulares más profundas, se van a dividir en vasos rectos. En cuanto al drenaje venoso, se va a correlacionar con la circulación arterial. A diferencia de la circulación arterial, van a existir abundantes venas colaterales, y la división va a ser a la inversa del sistema vascular arterial. Es decir, eh, después de, de terminar la división arterial, se van a y que terminan las arteriolas eferentes. Sobre la inervación del riñón va a ser principalmente de tipo simpático,
y postganglionar, y va a proceder de las ramas torácicas 10, 11, 12 y lumbares 1. Su estimulación va a producir vasoconstricción de los vasos renales y va a disminuir el flujo renal. Se va a estimular la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. Entonces, tanto el sistema nervioso y el sistema hormonal del riñón van a estar intercomunicados, no van a ser sistemas aislados. Pasando ya a lo que es la ultraestructura renal, como unidad funcional básica del riñón, tenemos a la nefrona, y cada riñón va a contener entre 1.000.000 a 1.200.000 nefronas que no se van a poder regenerar, y si sufriesen algún tipo de lesión, las nefronas restantes van a sufrir cambios adaptativos. También es importante recordar que a partir de los 40 años el número de nefronas y la función renal, por lo tanto, también van a disminuir en un 10% aproximadamente cada 10 años, es decir, 1% por año a partir de los 40 años, de manera fisiológica. La nefrona va a estar constituida por un corpúsculo renal y un túbulo renal. El corpúsculo renal, a su vez, va a estar formado por la cápsula de Bowman, que va a rodear al penacho glomerular, que es donde se va a dar la filtración. Tenemos dos tipos de nefronas según su ubicación. Tenemos las nefronas corticales, que van a ser la mayoría, un 85% de todas las nefronas, y se van a encontrar en la parte superficial de la corteza. Sus túbulis, en particular el asa de Henle de este tipo de nefronas, son cortas, a diferencia de las nefronas yuxtamedulares, que van a formar el 15%, que van a tener también unas asas de Henle más largas. Y van a tener estas asas de Henle más largas por un motivo en particular, que es que estas nefronas yuxtamedulares van a ser responsables principalmente de los mecanismos de concentración y de dilución urinaria. Acá podemos ver un corpúsculo renal en el cual tenemos un polo urinario que se ve arriba y un polo vascular que se ve abajo. Y tenemos la cápsula de Bowman con su espacio urinario de Bowman, y por dentro de este el penacho glomerular, que es un entramado de capilares glomerulares que inician con el ingreso de la arteriola aferente. Se forma este penacho y sale como una arteriola eferente. Sobre el flujo sanguíneo renal, es importante recordar que el riñón es el órgano que recibe la mayor parte del gasto cardíaco, a pesar de representar solamente el 0.5% del peso corporal. Recibe una importante cantidad de sangre que es de aproximadamente 1.200 mililitros por minuto. Esta sangre se va, digamos, se va a distribuir para las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares, y más bien la zona menos irrigada del riñón va a ser la zona medular. Por lo tanto, también es la zona más susceptible a los eventos isquémicos cuando se producen. Muy bien, entonces, del gasto cardíaco llega el 20 a 25%, que vendría a ser entre 1 litro a 1 litro 200 por minuto de sangre. Y si restamos el hematocrito de este flujo sanguíneo, tenemos lo que es el flujo plasmático renal, que va a ser el
entre 600 a 625 mililitros por minuto, el cual va a ser el volumen que se va a filtrar en el glomérulo. Y esta filtración va a ser el 20% del flujo plasmático renal, que se conoce como fracción de filtración, y que finalmente va a dar lo que es la tasa de filtración glomerular, que va a corresponder a 100, en un adulto sano va a corresponder a 125 mililitros por minuto. Bueno, ya que hemos visto esta parte que es la anatomía, vamos a ver un aspecto que me parece dentro de la función de la nefrona, la más importante, que es la función de filtración glomerular. De ahí que algún colega pueda pensar que eh, la función tubular con su reabsorción y secreción puede que sea más relevante o significativa, pero estas no se darían si primero no se produjese una adecuada filtración glomerular. Además, cuando identificamos a los pacientes con enfermedad renal crónica y los clasificamos, lo primero que valoramos es la filtración glomerular. Y por ello, me parece que es importante tener los conceptos claros respecto a esta parte de la nefrona, ¿no? En ella se va a dar la etapa inicial de la formación de la orina. Eh, Primero, el primer proceso que se va a dar es la filtración, y es un proceso por el cual el agua y los solutos en la sangre abandonan el sistema vascular a través de la barrera de filtración y entran en el espacio de Bowman. Es importante eh, recalcar que los iones inorgánicos y los solutos orgánicos pueden pasar y ser filtrados libremente debido a su bajo peso molecular, y como vamos a ver también la, el, los determinantes de la filtración glomerular va a ser no solamente el tamaño, sino la carga eléctrica de estos solutos. Y por ello mismo la albúmina y las globulinas que tienen una carga negativa van a estar excluidas y no se van a filtrar libremente, ¿no? Y es una cantidad mínima, insignificante de albúmina la que normalmente se va finalmente a eliminar por la orina. En condiciones fisiológicas, la cantidad que se filtra del plasma son 180 litros por día, que corresponden a 125 mililitros por minuto, que sería la tasa de filtración glomerular. La parte más importante del glomérulo es lo que podemos observar en la microestructura, que es la barrera de filtración glomerular, que cuando le explico a mis pacientes con patologías cómo funciona esta barrera, que es como un colador, y va a presentar tres componentes, empezando desde la parte más interna, el endotelio fenestrado. Posteriormente, la segunda capa, que es la membrana basal glomerular, y la última capa, el último filtro, que es el más externo, van a ser eh, eh, las células epiteliales viscerales, que son los podocitos. Entonces tenemos la primera capa, que va a ser un endotelio que va a presentar poros o fenestras de aproximadamente entre 70 a 100 nanómetros. Y la función de esta primera capa de la barrera de filtración glomerular va a ser impedir el paso de los elementos formes de la sangre. Es decir, va a impedir el paso de los leucocitos, de los hematíes y de las plaquetas. Sin embargo, va a permitir el paso de prácticamente casi todo el resto de solutos del plasma. Entonces, la función de este endotelio va a ser de una barrera física. Posteriormente, cuando vemos en la membrana basal glomerular con sus tres capas, lámina densa, rara externa y rara interna, va a estar constituida por proteínas con carga negativa, que van a ser tanto glicoproteínas como proteoglucanos, y su función principal, además de actuar como una barrera física, más importante que esto es que va a actuar como una barrera eléctrica. Entonces,
como presenta carga negativa y las proteínas, como la albúmina, que es la principal del plasma, presenta también carga negativa, va a rechazar su paso, ¿no? Y por último tenemos el podocito, que es la estructura más compleja de esta barrera de filtración glomerular, que van a ser células epiteliales viscerales que van a, digamos, rodear a las otras dos capas y van a formar un diafragma tipo cremallera que va también evitar el paso eh, de solutos grandes, mayor a 70 nanómetros, y también sustancias con una carga negativa. En esta imagen podemos verlo mejor. Tenemos un capilar, tenemos el penacho glomerular, y si lo vemos con microscopía electrónica, si lo viéramos con microscopía electrónica, reconoceríamos las tres estructuras, ¿no? Tanto esta capa más interna, que es el endotelio, que tiene sus poros y fenestras. Después tenemos la membrana basal glomerular. Y por último, en la parte más externa tenemos el podocito, la capa de células epiteliales viscerales, que van a tener prolongaciones que van a ser conocidos como procesos podocitarios o también conocidos como pedicelos. Y entre estos pedicelos van a haber unos espacios que se le va a conocer como el diafragma de hendidura o diafragma de filtración. Entonces, como les mencioné, el endotelio fenestrado va a tener un tamaño de los poros entre 70 a 100 nanómetros. Va a ser una barrera física para los elementos fórmula de la sangre y también para el paso de algunas macromoléculas de gran tamaño molecular. A su vez, va a presentar en su parte interna una capa de glicocálix endoteliar que también va a tener una relevancia eh, por su carga negativa, que fue reconocida posteriormente. Tenemos la membrana basal, la cual va a tener sus tres capas: la rara interna, la lámina densa media y la rara externa. Va a estar compuesto principalmente por laminina, colágeno tipo 4 y tipo 5, glicoproteínas y proteoglucanos. Va a tener un grosor de 300 a 350 nanómetros y unos poros de 8 nanómetros, y va a poseer carga negativa. Finalmente, la estructura más importante de esta barrera, que va a ser el diafragma podocitario, que como podemos ver en esta imagen de la derecha, va a presentar cada una de estas estructuras azuladas va a representar un podocito, y entre podocito y podocito se va a presentar el diafragma de hendidura, el cual va a presentar a su vez distintos tipos de proteínas que van a servir para impedir el paso principalmente de albúmina. Y dentro de estas proteínas tenemos la nefrina, tenemos la podocina, tenemos otras proteínas como el FAT1, el FAT2, la p-cadeína. Es importante recordar no solamente que esta barrera sirve como filtro, también tiene importancia porque las mutaciones en cualquiera de estas proteínas va a dar lugar a distintas podocitopatías que se van a manifestar como un síndrome nefrótico. Acá en esta imagen podemos ver de manera lateral, ¿no?, los pedicelos con las nefrinas, las podocinas en el diafragma de hendidura. Y si lo vemos de una vista perpendicular, acá en la imagen de la B o de la C, puede presentar distintas conformaciones este diafragma. Por lo general, se le describe como una estructura en forma de cremallera que se puede, que, se, eh, que cuando se contraen las eh, cuando se contraen los pedicelos, estas van a unirse y van a cerrarse, y va a disminuir el tamaño del diámetro para
impedir que pasen moléculas de mayor tamaño. O puede verse también en forma de escalera. Una característica importante de esta barrera de filtración molecular es su coeficiente de tamizaje o de cribado o filtrabilidad, la cual va a ser distinta dependiendo de cada sustancia que va a filtrarse, ¿no? En el caso del agua o algunos electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio y la glucosa, se va a filtrar libremente, por lo tanto su índice o su cociente de cribado va a ser de 1, es decir, que el 100% de lo que de, el 100% de estos solutos del flujo plasmático renal se van a filtrar, que a diferencia, bueno, si seguimos bajando podemos ver en la inulina, mientras mayor sea el peso molecular de la sustancia, como por ejemplo la inulina que pesa 5.500 Daltons, su, eh, este sigue siendo una molécula que se filtra en su 100%, pero una molécula más este, una molécula de mayor tamaño como la mioglobina va a disminuir a solamente un 75% su filtración y la albúmina que casi no se filtra y pesa 69 kilodaltons va a tener un índice de cribado de 0.005, es decir, casi no se filtra nada de la albúmina. Entonces, la filtración de las sustancias va a depender de tres factores. Uno, del tamaño molecular, como vimos en la diapositiva anterior, y el otro determinante de si se filtra o no se filtra va a ser su carga. Como podemos ver en esta imagen, que si tomamos a la molécula de dextrano, que puede tener una carga tanto positiva como negativa o neutra, y distintos tamaños moleculares, sí, a ver, un segundo, déjenme ver si puedo marcar esto de acá. Ya, entonces si agarramos el dextrano con con un radio molecular de 22, podemos ver que solamente se filtra eh, el 20%, siendo el dextrano una molécula con gran carga aniónica. Pero si tomamos un dextrano que tenga una carga neutra y teniendo el mismo radio, vamos a ver que esto se va a filtrar de lo que era un 20% va a filtrarse hasta 75%. Y si tomamos el dextrano de un mayor radio eh, con una carga neutra, podemos ver que se va a filtrar el 20%. Pero si a esa misma molécula con el mismo tamaño le ponemos una carga positiva, esta porcentaje que se filtra va a aumentar significativamente. En conclusión, además del tamaño de la molécula, es importante la carga de esta, ¿no? Mientras más negativa sea la molécula, menos se va a filtrar y mientras más positiva, más se va a filtrar. A ver. Muy bien, entonces continuando, eh, podemos definir la tasa de filtración glomerular como el volumen de plasma que se va a filtrar en los riñones por unidad de tiempo. Y la tasa de filtración va a depender de tres determinantes: la permeabilidad hidráulica, de la barrera de filtración, del área de filtración y de la presión neta de filtración. Sin embargo, como la permeabilidad hidráulica es bastante alta, ojo, es
50 veces más alta que la encontrada en los lechos capilares de cualquier otro tejido, ¿no? Y debido a que es difícil estimar el área, se trabaja con el coeficiente de filtración o de ultrafiltración, que es más fácil de cuantificar. Entonces, si sustituimos en la fórmula de la tasa de filtración glomerular, quedaría como que la tasa de filtración glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración, que es una característica intrínseca de la barrera de filtración glomerular, y va a depender también de la presión neta de filtración. ¿Y qué es la presión neta de filtración? Podemos verlo acá. La presión neta de filtración, si recordamos las fuerzas de Starling de los capilares, en el caso específico del capilar glomerular, tenemos unas fuerzas que favorecen la filtración y otras fuerzas que se van a oponer a la filtración. Dentro de las fuerzas que van a favorecer a la filtración, tenemos la presión hidráulica del capilar glomerular, que es la presión que ejerce la presión arterial sistémica y el flujo plasmático que se va a reflejar en la fuerza del flujo plasmático renal que va a presionar a los capilares. Tenemos la presión oncótica de la cápsula de Bowman, que en condiciones fisiológicas esta presión por lo general es cero, porque no se va a filtrar proteínas a la cápsula de Bowman. Y tenemos también fuerzas que se oponen a la filtración. Tenemos la presión hidráulica en la cápsula de Bowman. Tenemos la presión oncótica en el capilar. Si realizamos la suma de las fuerzas que favorecen y le restamos a las fuerzas que se oponen, nos va a dar la presión neta de filtración. Y viendo en este gráfico de acá, en esta tabla, podemos ver que la presión neta de filtración va a ser distinta en el extremo más próximo a la arteriola aferente y va a ser un poco menor en el extremo de la arteriola eferente. Y esto se va a deber básicamente porque la presión, esto se va a deber principalmente porque la presión oncótica en el capilar glomerular al final de este capilar va a ser mayor, y esto se debe a que se va a concentrar el plasma en esta zona. Entonces va a haber una fuerza mayor que se va a oponer a la filtración. Y a pesar de esto podemos ver que tanto en el extremo aferente como en el extremo eferente, la presión neta de filtración siempre va a ser positiva. Esto quiere decir que a lo largo de todo el capilar glomerular se va a producir filtración. Hay distintas situaciones o condiciones en las cuales tanto condiciones normales como condiciones patológicas en las cuales van a alterarse, van a producirse alteraciones en estas presiones de Starling y se va a producir por lo tanto un cambio en la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en condiciones normales los factores que controlan la tasa de filtración glomerular están dirigidos a producir cambios en la presión hidráulica capilar, y esto lo logran a través de cambios en la resistencia o bien de la arteriola aferente o de la arteriola eferente o de ambas. Y en un grado mucho menor en el coeficiente de filtración. Esto lo van a lograr a través de la contracción de las células mesangiales intra y extraglomerulares. Y en condiciones patológicas se van a ver afectados la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y las presiones oncóticas en el capilar glomerular y en la cápsula de Bowman. Entonces, tenemos que si aumenta la presión en el capilar glomerular, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. También, si aumenta el coeficiente de filtración, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, si aumenta la presión en la cápsula de Bowman, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y esto es algo que se puede ver, por ejemplo, en ciertas nefropatías obstructivas, en las cuales
se produce un reflujo hacia la cápsula de Bowman. Esta aumenta la presión en esta y disminuye la tasa de filtración glomerular. O también puede ocurrir que haya una disminución de la presión oncótica de la cápsula, del capilar glomerular, y esto aumente la tasa de filtración glomerular. Y esto se va a ver, por ejemplo, cuando haya disfunción hepática. Puede verse también el caso de que haya un aumento de la presión oncótica en la cápsula de Bowman, y esto se va a deber a distintas patologías en las cuales se produzca proteinuria. También la autorregulación de la tasa de filtración glomerular va a tener lugar, se va a mantener constante en un amplio rango de presiones sanguíneas. Por lo general, en la presión arterial media, cuando la presión arterial media se encuentre entre 80 a 180 milímetros de mercurio, no se va a producir cambios en la tasa de filtración glomerular. Esta se va a mantener constante, y esto se va a producir por distintos mecanismos autorreguladores de la presión, que va a evitar que ante caídas o aumentos significativos de la presión se altere esta filtración. Sin embargo, hay situaciones patológicas como en pacientes hipertensos, que esta curva que vemos en el lado izquierdo se va a desplazar hacia la izquierda, perdón, se va a desplazar hacia la derecha, y por lo tanto caídas de la presión que no alterarían la tasa de filtración glomerular. En el caso de los pacientes hipertensos, sí disminuida tanto el flujo plasmático renal como la tasa de filtración glomerular. Entonces, tanto en las poblaciones de hipertensos como en pacientes diabéticos, estos mecanismos de autorregulación se pierden, y el paciente o la persona es más susceptible a, a, a sufrir lesión renal aguda. Algunos factores que pueden disminuir la tasa de filtración glomerular, como vemos acá en esta tabla, es la hipertensión, la diabetes. También en pacientes ancianos se puede perder esta autorregulación por disfunción autonómica, en pacientes con enfermedad renal, en pacientes con obstrucción de la vía urinaria, ya sea por cálculos, tumores, etcétera. Tenemos también cuando hay una caída del flujo sanguíneo renal, en casos de hipovolemia, una caída de la presión arterial. También puede darse por la toma de ciertos fármacos como antiinflamatorios, y también YECAS y ARA2. Ahora vamos a repasar brevemente algunos de los mecanismos de autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Tenemos el reflejo miogénico, tenemos también el feedback o la retroalimentación túbulo-glomerular, y la actuación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en cuanto al reflejo miogénico, tenemos que cuando se produce un aumento de la presión arterial, esto va a producir un estiramiento del vaso sanguíneo renal, lo cual va a hacer que aumente la permeabilidad del calcio, y este calcio aumente en el intracelular, lo cual va a generar que en las células musculares lisas de estos vasos sanguíneos aumente su resistencia vascular, y por lo tanto va a hacer que haya un menor flujo sanguíneo, y por lo tanto va a regular este aumento de la presión arterial. Acá podemos observar el aparato yuxtaglomerular, que va a ser el efector de que se produzca la retroalimentación túbulo-glomerular. El aparato yuxtaglomerular va con sus tres componentes de este sistema de retroalimentación. Van a ser las células yuxtaglomerulares, que podemos observar en la arteriola aferente, y que son células musculares que van a tener gránulos de renina. Tenemos también las células mesangiales extraglomerulares como un segundo componente, y tenemos
como un tercer componente la mácula densa, la cual se va a ubicar al final de la rama ascendente gruesa de Henle y al inicio del túbulo distal. Y que son células especializadas que van a tener unos receptores que van a sensar la cantidad de cloro que llega a este segmento del túbulo. Unos quimiorreceptores van a sensar el sodio y el cloro y también van a haber unos varoreceptores de renina. Entonces, ¿cómo funciona esta retroalimentación túbulo-glomerular? Tenemos, por ejemplo, que en casos en los cuales hay un incremento de la tasa de filtración glomerular, ya sea por una hipertensión mal controlada, ¿no? Va a haber un aumento de la filtración y por lo tanto va a llegar un mayor flujo hacia la nefrona distal, que va a ser detectado por la mácula densa de la rama ascendente gruesa de Henle, la cual va a captar este cloro y va a hincharse, mandando una señal paracrina de la mácula densa a la arteriola aferente. Esta señal paracrina va a ser una molécula que es la adenosina, que va a actuar en los receptores que se van a encontrar en, en las células musculares de la arteriola aferente y va a producir una vasoconstricción. La vasoconstricción va a aumentar la resistencia en estas arteriolas y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular y la va a regresar a su valor normal. De manera contraria, si ocurre una hipovolemia, se va a filtrar menos sodio y cloro, que va a llegar en menor cantidad hacia la mácula densa, y estos quimiorreceptores van a detectar esta menor cantidad que le está llegando a la mácula densa y van a enviar unas señales hacia la arteriola deferente para que libere la renina de sus gránulos de renina y se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a hacer que se produzca una vasoconstricción generalizada y una retención de agua y sal para tratar de compensar la volemia, y también va a producir una vasoconstricción en las arteriolas, pero principalmente en la arteriola eferente, y produciendo de esta manera que aumente la tasa de filtración glomerular. Podemos verlo acá en este esquema. Si ocurre una hemorragia, disminuye la presión arterial sistémica y esto a su vez va a hacer que se libere adrenalina y noradrenalina de los nervios simpáticos. Esta activación de renina, esta activación simpática va a hacer que aumente también la secreción de renina. Entonces, como vemos, no son sistemas aislados, sino son sistemas interconectados que van a hacer que aumente la contracción de las arteriolas renales, con una vasoconstricción principalmente en la arteriola eferente, una reabsorción de sodio y agua, y por lo tanto va a hacer que haya una menor excreción renal y una mayor retención de sodio y agua va, eh, que va a mejorar esta condición y va a evitar que caiga la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, eh, el procesamiento de las sustancias por los riñones, ya sea su filtración glomerular y también la reabsorción y secreción tubular, no va a ser igual para todas las sustancias, ¿no? Entonces, tenemos distintas situaciones en las cuales, si tomamos como ejemplo esta sustancia A, que se va a filtrar, que solamente va a sufrir filtración, eh, pero no se va ni reabsorber ni secretar. Entonces, esta sustancia, una vez filtrada, la cantidad de esta sustancia, una vez filtrada, va a ser igual a la concentración de esta sustancia excretada ya en la orina. Y un ejemplo de esto, que ya entramos en el territorio de los marcadores de tasa de filtración glomerular ideal, es la inulina. Tenemos en este caso una sustancia B, la cual se va a filtrar
perdón, una sustancia B la cual se va a filtrar por completo y se va a reabsorber por completo y por lo tanto no se va a excretar en la orina. Y un ejemplo claro de esto tenemos al ácido para amino hipúrico, que va a servir como, va a ser una sustancia con la cual se va a medir el, el flujo plasmático renal. Y por último tenemos también tenemos también el caso de estas sustancias C, la cual se va a filtrar por completo, eh, se va a reabsorber y se va a excretar, pero no se va a secretar. Y en este caso se trataría de la urea y el fosfato, ¿no? Que actúan de esta manera. Se filtra, se reabsorbe, pero no se secreta y se excreta, ¿no? Y se va a excretar en mayor cantidad de lo que se filtra. Por último, tenemos en esta microscopía electrónica, esta foto de microscopía electrónica, podemos ver la estructura de la barrera de filtración glomerular. Bueno, podemos ver un glicocálix endotelial que va a estar recubriendo a las células endoteliales, la barrera la membrana basal glomerular y por fuera de esta los procesos podocitarios que va a terminar en el espacio urinario. Bueno, ahora pasamos a la función tubular. En cuanto a la función tubular, esta se va a iniciar luego de que termine el proceso de filtración. El ultrafiltrado que llegó al espacio urinario de Bowman va a pasar por distintos procesos antes de finalmente ser excretado en el cálice menor, que es el inicio de la vía urinaria. Y tenemos eh, distintos segmentos de los túbulos renales, empezando por el túbulo contorneado proximal, el cual se va a continuar con el asa de Henle. Después de esta va a seguir el túbulo contorneado distal, que se va a seguir con el túbulo colector, y todos los túbulos colectores van a confluir para formar el conducto colector que va a desembocar en la papila renal y en el cálice menor. Entonces hay que tener claro los distintos conceptos de movimiento de solutos a través del tubuli. Tenemos por un lado la secreción, que van a ser las sustancias que van a pasar de las células epiteliales hacia el lumen tubular. Tenemos el proceso de reabsorción, que es el paso de sustancias desde el lumen tubular hacia la célula epitelial a través de distintos mecanismos, tanto de transporte activo como pasivo, puede ser también de manera paracelular. Van a llegar al intersticio y posteriormente a los capilares, a los vasos capilares y a la circulación sistémica. Y la excreción va a ser el final de todos estos procesos de la filtración más la secreción y la reabsorción, que va a ser lo que finalmente se va a eliminar del organismo. Tenemos también que dentro de estas células tubulares se va a producir síntesis de distintos precursores moleculares y se va a producir también el catabolismo de distintas moléculas para posteriormente ser eliminadas. Muy bien, entonces, dentro de lo que es la filtración y la filtración glomerular y la reabsorción tubular, tenemos algunos ejemplos, como en el caso del agua, el cual se filtra unos 180 litros por día. De estos 180 litros por día que se filtran, solamente se va a excretar en la orina 1.8 litros, entre 1 o 2 litros de orina por día, por lo tanto se habrá reabsorbido el 99%. En el caso del sodio, se filtran 630 gramos por día, pero la cantidad que se excreta es mucho menor, de solamente 3.2 gramos por día,
porque se reabsorben un 99.5% de esos 630 gramos. La glucosa se filtra 180 gramos por día, pero no se va a excretar, todo se va, el 100% tanto de la glucosa como de los aminoácidos se van a reabsorber, y la urea se va a filtrar unos 56 gramos por día, reabsorbiéndose la mitad y excretándose 28 gramos por día. En esta imagen podemos ver los tres mecanismos de transporte eh, en la nefrona, primero empezando con la filtración en el glomérulo, pasando por la secreción en los túbulos y la reabsorción tubular también. Acá podemos ver también lo mismo, ¿no? En la nefrona con su glomérulo que filtra. La mayor parte de la reabsorción se va a producir en el túbulo proximal. En esta también se va a producir algo de secreción. Tenemos el asa de Henle, tenemos el túbulo distal y tenemos el túbulo colector. El transporte de los solutos del ultrafiltrado de vuelta a la circulación sistémica se va a producir mediante dos tipos. Uno, un transporte pasivo que no utiliza energía, y otro, un transporte activo en el cual se va a gastar ATP, ¿no?, como fuente de energía. Para el transporte pasivo también eh, podemos tener una difusión simple, en la cual el soluto va a pasar de manera transcelular, ¿no? Va a atravesar la célula epitelial, la célula tubular, sin necesidad de ningún transportador. En el caso de la difusión facilitada, se va a producir el paso eh, a través de unos canales especiales, o puede realizarse una difusión a través de unos canales de membrana que van a ser unos poros. Y en el caso del transporte activo se va a realizar con un gasto de energía, debido a que este paso de solutos va a ser en contra de su gradiente eléctrico. Hablando del túbulo proximal, es en este segmento del túbulo donde se va a producir la mayor reabsorción, y se va a reabsorber entre el 65 al 70% del ultrafiltrado. Aproximadamente 70% de todo el agua filtrada y 70% del cloruro de sodio filtrado se va a reabsorber en este segmento. La, la reabsorción que se produce en esta zona va a ser isosmótica. Eso quiere decir que la osmolaridad del plasma en el capilar glomerular va a ser igual a la osmolaridad del ultrafiltrado en el túbulo proximal, ya que la cantidad de sodio y de agua va a ser proporcional. Otra función importante de este segmento es que es en estas células donde se va a hidroxilar el calcidiol, y va a formar su forma activa, que va a ser el calcitriol, que va a tener eh, una función, una función endocrina importante, ya que va a permitir la reabsorción de calcio a nivel intestinal y va a mantener la homeostasis mineralósea. Estas células del túbulo proximal se caracterizan también porque, debido a que en esta zona es donde más se reabsorbe en general casi todos los solutos, con excepción del magnesio, eh, estas células van a tener unas microvellosidades en su superficie apical, las cuales va a aumentar el área de absorción, y que van a formar un borde en cepillo. Debido también a que hay mayor gasto de energía en esta zona, a comparación de otros túbulos, es que va a ser altamente rica en mitocondrias. Va a tener tres segmentos, S1, S2, S3, los cuales van a tener
los primeros dos segmentos van a tener una configuración contorneada y el segmento S3 va a tener, va a ser el segmento más distal del túbulo proximal, en las cuales, bueno, además de su forma, se diferencian por algunos canales que van a presentar. Eh, y en total este túbulo va a medir de largo unos 14 milímetros y un diámetro de 40 a 60 nanómetros. Acá podemos ver una imagen, ¿no? Donde ocurre la filtración y cuando llega al túbulo proximal se va a producir la mayor cantidad de reabsorción. A nivel histológico, en esta foto de una microscopía electrónica podemos ver el borde en cepillo, ¿no? de esta célula epitelial del túbulo proximal, que aumenta más de 20 veces la superficie apical. Va a contar con, como podemos ver, con un gran número de mitocondrias. Bueno, dentro de los solutos que se van a reabsorber, se va a reabsorber el 100% tanto de glucosa como aminoácidos, un 80% de bicarbonato, sodio y cloro en un 70%, y el potasio, fósforo, calcio, magnesio en porcentajes variables. En este segmento también se va a secretar aniones y cationes orgánicos a través de estos transportadores, a través de transportadores en la membrana vasolateral, que son los OAT, y a través de estos aniones se van a transportar también algunos fármacos como diuréticos, antibióticos, entre otros. Es importante saber también que en el segmento S3 del túbulo proximal va a ser más susceptible a la nefrotoxicidad por distintos fármacos. Algo importante también es que en el túbulo proximal se va a reabsorber una gran cantidad de bicarbonato a través de un mecanismo que vamos a ver en las próximas sesiones en lo que corresponde al equilibrio ácido-base, la regulación renal del equilibrio ácido-base. Entonces, como un adelanto, podemos ver que en el lumen tubular eh, se va a filtrar de manera libre el bicarbonato y este se va a unir a un hidrogenión que es secretado por este antiporter en la membrana luminal, que es el NHE3, que va a meter un sodio y va a secretar un hidrogenión. Este hidrogenión se va a unir al bicarbonato y va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico, a su vez, a través de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica tipo 4, se va a dividir en CO2 y en agua, los cuales van a eh, atravesar la célula epitelial, el agua a través de una acoporina y el CO2 a través de una difusión simple. Y dentro de la célula epitelial, el agua y el CO2 se van a unir a través de esta otra enzima, que es la anhidrasa carbónica tipo 2, y va a formar ácido carbónico nuevamente, el cual se va a dividir en hidrogenión, en un protón y en un ion bicarbonato. Y este ion bicarbonato eh, va a ser un nuevo bicarbonato, es decir, este bicarbonato técnicamente no se reabsorbe, sino que se regenera dentro de esta célula y va a pasar hacia el intersticio y se va a reabsorber. Tenemos también posteriormente el asa de Henle, el cual va a constar de tres segmentos. El primero, una rama descendente delgada, que se va a continuar con una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. La diferencia entre estos segmentos es que va a tener la rama descendente va a ser un segmento en el cual, se va a concentrar la orina porque va a tener, va a ser muy permeable
muy permeable al agua, pero no va a ser permeable a los solutos. Entonces se va a reabsorber agua y eh, se va a concentrar el ultrafiltrado hasta una concentración máxima de 1200 miliosmoles por litro, lo cual va a ocurrir cuando el riñón tenga la necesidad de formar una orina máximamente concentrada. Y en la rama ascendente del asa de Henle tenemos que este es un segmento diluyente, ya que va a ser totalmente impermeable al agua, pero va a ser permeable a los solutos y va a contar con múltiples canales y transportadores para la reabsorción de solutos, principalmente sodio, potasio y cloro. Entonces, esta asa de Henle, dependiendo del tipo de nefrona, puede ser una asa de Henle corta en las nefronas corticales o una asa de Henle larga en las nefronas yuxtamedulares. Y en el caso de este segundo tipo de nefronas, estas tasas de Henle van a llegar casi hasta la papila y, es importante para el mecanismo de contracorriente, que es un mecanismo que tiene la nefrona para concentrar, para generar una médula, un intersticio medular hipertónico para poder concentrar el ultrafiltrado en los casos en los cuales eh, eh, se requiera conservar la volemia, ¿no? Por ejemplo, en estados de deshidratación o, por ejemplo, en estados de hipovolemia por hemorragias, por ejemplo. Acá podemos ver otra imagen ¿no? de microscopía electrónica de la rama delgada descendente del alta de Henle. Acá podemos ver un poco de lo que les expliqué de este mecanismo de contracorriente. Recordemos que cuando se filtra el plasma, llega, llega con una osmolaridad parecida a la de... Este ultrafiltrado va a tener una osmolaridad parecida a la del plasma, pero cuando empiece su recorrido por el asa de Henle, va a ir aumentando esta osmolaridad hasta un máximo de 1200 miliosmoles por litro. Posteriormente, cuando vaya ascendiendo, debido a que este segmento ascendente es impermeable al agua, pero permeable a los solutos, y va a reabsorber solutos, esta osmolaridad va a ir disminuyendo porque se va a ir diluyendo el ultrafiltrado hasta llegar al túbulo distal con una osmolaridad de 100 miliosmoles por litro. Tenemos también el túbulo distal, que también va a tener una eh, parte contorneada. Bueno, ya la nefrona distal la podemos dividir en el túbulo distal y el túbulo colector, ¿no? En el túbulo distal se va a producir principalmente la reabsorción de sodio y cloro, pero también se va a producir la reabsorción de calcio, de magnesio. Um, y en el túbulo colector eh, que tiene dos partes, una cortical y una medular, eh, va a producirse secreción de algunas sustancias, también la reabsorción de otras como la urea y la reabsorción de, de agua dependiendo de la presencia o no de algunas hormonas como la vasopresina. Tenemos que en el túbulo contorneado distal se va a reabsorber entre 10 al 15% de agua por ósmosis. El cloruro de sodio un 5%. Eh, se, va se va a producir la regulación activa del calcio y esto es por un influjo hormonal, por presencia de la hormona paratiroidea. Y por último, el túbulo colector cortical, en el cual va a presentar distintos tipos de células. Va a presentar las células principales y las células intercalares. Las células principales
van a actuar eh, mediante unos canales en su membrana luminal, que van a ser los canales epiteliales de sodio, que van a permitir la reabsorción de sodio. Y debido a esta reabsorción de sodio, que es un catión, va a quedar un, un lumen negativo en el tubuli, lo cual va a favorecer la salida de potasio o la secreción de potasio a través de unos canales que se van a ubicar también en la membrana apical, que van a ser conocidos como los canales ROMK. Y todo esto va a producirse debido al efecto de este cotransportador que tenemos, esta bomba de acá, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a permitir la salida de 3 sodios con el ingreso de 2 moléculas de potasio. Y la reabsorción de agua se va a producir en presencia de la hormona antidiurética y también de la generación del intersticio medular hipertónico que se produjo o que se formó gracias al fenómeno o mecanismo de multiplicador de contracorriente que vimos en el túbulo del asa de Henle. Es en esta nefrona distal donde se va a producir eh, la regulación fina tanto de solutos como de agua y va a estar mediado tanto por las células principales como por las células intercaladas. Y dentro de las células intercaladas tenemos dos tipos, las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. En las células intercaladas tipo A van a funcionar eh, van a contar con unos canales para secretar hidrogeniones y para a su vez reabsorber potasio y bicarbonato. Y las células tipo B van a actuar principalmente en estados de acidosis para secretar iones bicarbonato para tratar de equilibrar las cargas ácidas de la circulación sistémica. Y entonces se van a producir los procesos que comentamos, tanto de reabsorción y también secreción de potasio en estos tipos de células intercalares. La reabsorción de agua en este segmento final de los tubulis va a depender principalmente de la presencia de la hormona antidiurética. Y en presencia de la hormona antidiurética que va a llegar hacia sus receptores B2 en la membrana vasolateral, van a permitir la síntesis y la liberación de acoporinas, las cuales se van a unir a la membrana apical de estas células tubulares y van a aumentar eh, significativamente la permeabilidad del agua en este segmento. Por lo tanto, van a generar una orina concentrada y van a reabsorber una gran cantidad de agua. Y en ausencia de la hormona antidiurética, eh, no se va a producir esta reabsorción de agua y se va a generar una orina eh, diluida. Y bueno, eso sería la presentación de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que quieran hacer. Todo claro, doctor. Muy bien, si no hay dudas, esta clase la voy a compartir para que la puedan repasar para su examen al final del curso.
Si no hay más preguntas, esa sería toda la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego.